Es el caso de gente como Carlos Silva, que es un profesor amenazado, que este fin de semana hemos visto un reportaje en un medio de comunicación, el periódico El Mundo, cómo varios profesores se juntaban en torno a 6 y decían frases como "me pintaron una esvástica en la pizarra". Esto no lo decía Carlos, lo decía otro profesor. Gente que se ha tenido que coger la baja, profesores que denuncian que por no llevar el lazo amarillo ya te miran, digamos, con una cara diferente. Y Carlos Silva es un profesor, es en Barcelona, y vamos a hablar con él sobre cuál es la situación que se está viviendo en esta comunidad autónoma y en concreto donde él está. Es catedrático de inglés, en l'Hospitalet del Llobregat, una localidad barcelonesa. Saludamos ya a Carlos. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos en primer lugar, ¿a qué se dedica concretamente para que nuestros espectadores lo sepan, le conozcan? ¿Dónde imparte usted clases y desde cuándo es usted profesor? Soy catedrático de inglés de secundaria en el Instituto de Hospitalet y bueno, soy pues profesor desde el año 89. Haremos pronto de 30 años. Ahí tendremos que celebrarlo. Bueno, ¿cómo es su día a día, Carlos? Es decir, ¿nota usted algún tipo de presión por no haberse posicionado en favor del separatismo en Cataluña? Es decir, por mostrar algún tipo de neutralidad ideológica. Bueno, lo que yo pretendía aportar en mi entrevista dentro de este reportaje era un poco la manera en la que el no comulgar con la ideología dominante nacionalista, dominante a nivel social, y a través de la imposición del poder nacionalista de la Generalitat, pero dominante sobre todo en lo que es mi profesión, como el, digamos, ser divergente o el no estar dentro de esta corriente afecta a tu vida cotidiana, afecta a las relaciones con los demás profesores. No es tanto una cuestión de amenaza, ni tampoco quería denunciar mi caso personal ni una situación particular en un instituto, sino dar un testimonio que yo creo que es representativo de la situación que viven muchos docentes en todos los centros de Cataluña. Esa situación, señor Silva, de los docentes que no son independentistas, que no llevan el lazo, cuéntenos, para los que estamos en el resto de España, pese a que algunos viajamos con cierta asiduidad a Barcelona, sepamos qué es lo que están viviendo ustedes en clase. Bueno, no es tanto la represión o, digamos, cómo afecta el no llevar el lazo, sino el hecho de oponerte a que otras personas lo lleven, denunciarlo en tu centro, acudir a los equipos directivos del centro y pedirles neutralidad, pedirles que intervengan, que no permitan que personas vayan a clase con chapas pidiendo la libertad de los supuestos presos políticos o llevando lazos en la solapa, incluso en casos que me han llegado, que se han producido de algún profesor que ha repartido, cuando empezó toda la histeria esta de los lazos amarillos, han repartido lazos a sus alumnos. Denunciar esto a los equipos directivos y que los equipos directivos te contesten que esto es una cuestión de libertad de expresión y que no solamente te digan eso, sino que te acusen a ti, como a mí me ha ocurrido, de politizar el centro por pedir un posicionamiento y también una actuación del equipo directivo en este tema. Es decir, cuando usted llevó al consejo escolar el hecho de que había gente, trabajadores públicos que llevaban el lazo amarillo, ¿instó usted de alguna manera que se prohibiera a los maestros llevar lazos? Más allá de rechazar su propuesta, digamos que ya le empezaron ahí a señalar. Bueno, a ver, yo una de las cosas que quería decir es que señalado ya estaba. Quiero decir, es una persona que además nunca ha ocultado sus opiniones, nunca ha callado como ha sido el caso muchas veces simplemente por querer vivir tu vida de manera tranquila de la mayor parte de personas no nacionalistas. Yo ya estaba señalado por mi actividad en distintas asociaciones, también por mi participación en distintas actividades políticas. Y entonces a nivel del consejo escolar yo lo que pedí no solamente fue a nivel de los lazos amarillos, sino que pedí en general al equipo directivo que se posicionase en el tema de evitar la politización del centro, también en el apoyo a distintos manifiestos que llegaron por aquel entonces, estoy hablando de los meses siguientes al referéndum, de apoyo al modelo de escuela catalana, que eran manifiestos que de manera encubierta pues eran manifiestos en apoyo de la inmersión lingüística, en apoyo de todo lo que había sucedido desde el referéndum del 1 de octubre. Yo pedí que el equipo directivo evitase esta politización y que este tipo de debates llegasen tan siquiera al consejo escolar. Esto se me negó. A
continuación de esto yo lo que pedí es que además se actuase con todas las personas que llevaban desde el 1 de octubre y desde la detención de los responsables del golpe de Estado nacionalista, los lazos amarillos y chapas en el colegio. Se me dijo esto y entonces se me echó en cara mi actividad política fuera del centro, porque lo que dejé yo claro desde un primer momento es que yo jamás hablo de política en mis clases. Eso está claro y es como debería ser, pero una pregunta, Carlos, que para sentar, digamos, a ver si se cumple esta premisa o no. ¿En Cataluña se cumple la ley? Es decir, ese 25% que, ojo, las sentencias judiciales establecen que las clases deben ser en español, al menos en un 25%, ¿se cumple o no? No, evidentemente no se cumple, no solamente no se cumple, sino que los centros educativos y la Generalitat se niega a dar información sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos en Cataluña, porque la única vía que queda para lograr que se haga efectiva este derecho a una educación en un mínimo, estamos hablando de un mínimo de un 25% en cualquiera de las dos lenguas, incluida el castellano, solamente se puede conseguir a través de la denuncia puntual de cada uno de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y esta información no se facilita a los padres que quieren hacer efectivo este derecho. Por lo tanto, la Generalitat está haciendo ocultación de esta información y por otra parte está intentando disimular con propuestas en torno al plurilingüismo para desviar la atención y el debate del tema del modelo de inmersión lingüística obligatoria, que ha sido declarado como no legítimo o no aplicable en Cataluña por parte de distintas resoluciones judiciales. Bueno, un par de cuestiones más antes de alguna reflexión de algún miembro de la mesa. Según una encuesta hoy que hemos conocido una encuesta que se ha publicado recientemente de Convivencia Cívica Catalana, un 60% de los profesores en Cataluña es independentista. ¿Está usted de acuerdo con los datos que ha hecho públicos esta asociación? A mí me parece una previsión, digamos, conservadora. El ambiente realmente dentro de los institutos suele ser favorable al independentismo, al nacionalismo. También es cierto que es el discurso dominante y que a la gente no le gusta sentirse señalada y no le gusta sentir que le marcan por ser diferente o por pensar diferente. Entonces también hay una parte muy importante del profesorado que lo que hace es callar, digamos, no querer entrar en esta batalla, pero eso también ha cambiado en cierta manera, de manera clara, desde el referéndum ilegal y todos los acontecimientos que lo siguieron. Yo creo que ha habido una obligación de posicionarse a toda la gente, también a la gente no nacionalista que prefería quedar al margen de este debate, y eso, digamos, que también ha contribuido a este mayor enrarecimiento dentro de lo que son las relaciones en los centros educativos. ¿Cómo están creciendo los alumnos? ¿Qué percepción están adquiriendo, señor Silva, a su juicio, de lo que está ocurriendo en Cataluña, de su relación con el resto de España, de la independencia, a tenor de lo que se les enseña en clase? ¿Cómo salen, digamos, de los colegios o al menos del suyo? Bueno, yo creo que también la respuesta de los alumnos, el perfil de los alumnos varía mucho según la parte de Cataluña, igual que se produce una división de voto y de apoyo a la independencia enorme, clarísima, dependiendo de si son poblaciones, digamos, más pequeñas, poblaciones del interior, poblaciones de Gerona, o si hablamos del área metropolitana. Los alumnos son más manifiestamente proindependentistas, pues según el lugar. Yo en el caso de mis alumnos, quiero decir, en este sentido, no hay un gran, es decir, es una población de los alrededores, una población de Barcelona, en la que con una mayoría de población que no vota opciones nacionalistas, independentistas, con lo cual no existe una gran, digamos, movilización de los alumnos en este sentido. Sí que es cierto que me preocupa el mensaje que los profesores o que ciertos profesores puedan transmitir a los alumnos, o la visión de la realidad, la visión de la historia que puedan transmitirles. Y eso, desgraciadamente, señor Silva, y usted lo sabe muy bien, está ocurriendo. Enseguida pedían la palabra Xavier Cajó y Rosa Cuervas Mons. Le ruego que aguante un par de minutos más, señor Silva, pero es que nos pide paso nuestra compañera para un acto, un evento que, si le interesa, ya le digo yo que le invitamos desde aquí de Intereconomía, y es el fantástico concierto que mañana a las 9 de la noche va a tener lugar, de José Manuel Soto, en el Teatro Victoria, en Barcelona, en la ciudad condal, que con todo lo que está ocurriendo, desde luego viene bien, además de que se lo van a pasar muy bien con este fantástico artista. Bea Fajardo, cuéntanos, últimas entradas a la venta, tic-tac, la cuenta atrás ha comenzado. Buenas noches.
Buenas noches de nuevo. ¿Quieren ir al concierto de José Manuel Soto? Ha lanzado su nuevo single Soy Español. Soy español. Si quieren escuchar este éxito y otras canciones de siempre, solo tienen que ir al Teatro Victoria de Barcelona mañana. Tras el éxito de su concierto en Madrid el pasado mes de junio con un lleno completo, el artista sevillano llega a la ciudad condal. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro en teatrevictoria.com o en atrapalo.com. Concierto de José Manuel Soto, un cantante comprometido con España y con todos los catalanes. Cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Venga, 10:27, estábamos hablando con Carlos Silva, un profesor de que de alguna manera lleva ejerciendo, va a cumplir el año que viene 30 años como docente en Cataluña y que últimamente, no sé, ahora le preguntaremos si también ha sido desde siempre, últimamente se está acelerando esta situación en las escuelas catalanas. Venga, Xavier y Rosa, pedíais la palabra. Lo que sí que os rogaría, la reflexión a posteriori, si tenemos una pregunta concreta y luego reflexionamos al respecto de la educación. Muy brevemente, tres cosas. La primera, agradecerle al señor Silva que haga esta puesta, digamos, en conocimiento público del resto de los españoles lo que pasa con la educación en Cataluña y que lo haga dando la cara, cosa que no es muy frecuente y tiene mucho valor. Y yo, pues, se lo agradezco. En segundo lugar, dos puntualizaciones. En primer lugar, usted es profesor de inglés. Digo yo que con el past continuous no va a influir mucho en los alumnos. O sea, que alguien ha hurgado en saber qué hace usted fuera de las aulas. Y a usted se le considera un individuo non grato por esta especie de dicta blanda con guante de seda, porque alguien ha hurgado en si usted forma parte de la asociación tal o hace tal o cual reclamación, pero digamos que está usted en una asignatura neutra. Usted no enseña historia, ni enseña literatura, ni geografía, que podríamos llamar son asignaturas de riesgo para el INDEP. Y la última conclusión, me asombra que lo suyo se produzca siendo usted catedrático de Instituto Público en Hospitalet de Llobregat. Y como mucha gente que nos ve no sabe qué es Hospitalet de Llobregat, déjeme decir que ahí viven 250.000 de personas, un poquito más debe ser ahora, que eso ha sido feudo de los socialistas de Felipe González hasta hace unos pocos años y ahora lo es de Ciudadanos, y que la inmensa mayoría de los niños que pasan por sus aulas tienen padres pues andaluces, murcianos, aragoneses, castellanos o manchegos, me da lo mismo, pero de origen no catalán. Sí. Ahora imaginen, y ahora es donde yo extrapolo, lo que le ocurre a un profesor, pongamos que también de inglés, en Suria, en Cardona, en Vic o en Balaguer. Adelante. ¿Carlos? Sí. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Bueno, era más bien... No hay pregunta, ¿no? No hay pregunta, sí. Ahora la pregunta de Rosa. Venga, Rosa. Yo le quería preguntar dos cuestiones muy breves. La primera, ¿en qué momento fecharía usted el principio del fin de lo que estamos viviendo ahora? ¿A partir de qué año? Nos decía que lleva casi 30 años dando clase en un instituto catalán. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el momento que ha marcado un punto de inflexión para lo que estamos viviendo hoy? Si es que ha habido un momento concreto o es una pequeña escalada casi imperceptible. Y segunda pregunta muy breve, si es usted o no partidario de recuperar las competencias de educación, de recentralizar la educación, como están proponiendo ahora algunos partidos políticos. Bueno, la primera pregunta, a ver, el tema del nacionalismo en la política ha afectado a mi profesión y a todas las profesiones y a las relaciones personales siempre. Es decir, siempre desde el momento en que, digamos, ese discurso domina la esfera pública, en la que uno, si no quiere entrar en el tema, tiene que callar y mirar hacia otro lado, de una manera más o menos subterránea, a veces más clara, es afectado siempre. Desde el momento en que uno se sitúa en la esfera pública o, como decía yo, a través del activismo o a través de la participación política. Yo soy miembro de Unión Progreso y Democracia. Entonces, esto todavía se produce de una manera más clara. A mí se me ha llegado a comentar que profesionalmente si hubiera el mismo equipo directivo actual le hubiera gustado contar conmigo para
para formar parte de ese equipo, sin yo estar especialmente interesado en ello, pero que no se contaba conmigo porque mucha gente tenía opiniones, digamos, ciertas suspicacias en relación a mí, que suspicacias y opiniones que, por supuesto, provenían de mi actividad política. Y después ha habido una última etapa que se ha producido a partir de los graves acontecimientos de septiembre, de octubre y de los meses siguientes, en las que se han producido ya, digamos, división de grupos, ruptura de relaciones personales y un ambiente mucho más viciado y mucho más cargado y mucho más evidente. Bueno, Carlos Silva, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gat al Agua y muchísimo ánimo en fin, tu lucha para, en primer lugar, para poder ejercer tu profesión en libertad y tranquilamente, y después pues poder seguir luchando por una Cataluña libre de imposiciones ideológicas. Así que gracias y buenas noches. Muchas gracias, y solamente una cosa, sí que estoy a favor de la recuperación de competencias. Qué bien. Bueno, gracias y buenas noches.